Muchas gracias otra vez por la invitación y por permitirnos compartir con ustedes estas charlas. Les decía, como siempre, aclarar que nosotros, tanto el doctor Tasson como yo, no tenemos experiencia asistencial directa con el COVID, y mucho menos somos expertos en vacunas, pero sí nos han llegado algunas inquietudes en relación a algunos temas de las vacunas, y nos han pedido un informe, por lo cual, digamos, hay sobreabundancia de información o de inquietudes, tanto, sobre todo en los medios de comunicación, y poca información, por lo cual decidimos recolectar esa información y plantear algunas de las controversias más importantes que estaban dando vueltas a través de las consultas en estos últimos meses y que son bastante actuales. Como siempre, representa un poco lo que la literatura científica apunta sobre estas controversias. Y esto no es necesario aclararlo, cambia día a día, digamos. En las últimas 2 semanas van cambiando algunas de las... Sobre todo que esto se basa no solo en la información científica, sino también vamos a revisar algunas de las decisiones reguladoras. Bueno, no los quiero aburrir más, así que partimos. Empezamos con, como siempre, plantear un panorama muy breve y general de dónde venimos, ¿no? Es decir, todos ustedes son conscientes, y lo viven día a día, de la baja de los, digamos, allá abrupta de los casos confirmados, que estamos en niveles de mayo, junio del 2020, ¿no? Realmente ha bajado muchísimo la tasa de nuevos casos por día en Argentina, y sigue bajando. Es decir, también una de las cuestiones son las variables, las variantes preocupantes del SARS-CoV-2 que andan dando vueltas por el mundo y por Argentina. Acá vemos, están en negrita la forma de denominarlas a través de toda esta presentación: la alfa, la beta, la gamma y la delta. La alfa es la británica, para seguir con el estigma; la beta es la sudafricana; la gamma vendría a ser la cepa de Manaus, la de Brasil; y la delta es la India. Y son todas las variantes preocupantes. Cuando hablamos de variantes preocupantes, nos referimos a aquellas que en general pueden tener o una mayor contagiosidad, o pueden producir formas más graves, o pueden producir lo que se llama, lo que se denomina el escape inmunológico, es decir, tener menor efectividad. Digamos, producir que las vacunas tengan menor efectividad, o que las alternativas terapéuticas, en este caso los anticuerpos monoclonales que se están ensayando en Estados Unidos y que se han aprobado, tengan menor efectividad. A eso nos referimos cuando hablamos de variables preocupantes. La semana pasada, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Epidemiología, distribuyó una alerta estableciendo cuáles eran la cantidad de casos con la variante Delta, y hasta la fecha había identificados 415 casos, más de ellos 373, las dos primeras columnas en la izquierda, eran casos que estaban relacionados con viajes, y el 50% de ellos se habían detectado en la semana posterior al ingreso o con el contagio de los contactos. En menor porcentaje, las 42 personas que había de casos de circulación sin relación con la importación de esos casos. Lo que pretendía el Ministerio, o lo que pretende el Ministerio a través de esta alerta del viernes pasado, es decir, bueno, los casos están aumentando, hay casos, si bien son pocos, hay casos que no tienen relación con los viajes, y hay que estar en alerta, porque la variante Delta es una preocupación real. En cuanto a las defunciones, que son gráficos que hemos presentado en otros momentos, acá vemos cómo ustedes pueden ver
Estas son las defunciones acumuladas por millón de habitantes. Y pueden ver desde el 1 de marzo del 2020 a la izquierda abajo, cómo entre los países centrales, Estados Unidos, Reino Unido y España, se van cruzando las curvas de defunciones acumuladas según las zonas. Argentina, si bien está debajo de Brasil, sigue con un nivel preocupante en ascenso de las defunciones por millón de habitantes. Y en cuanto a las vacunas que tenemos disponibles, estas son todas las vacunas. Otra vez en azul está la denominación que vamos a utilizar para esta presentación. Estas son todas las vacunas aprobadas para su uso en Argentina. Vean, simplemente resaltar que la AstraZeneca y la Covishield tienen el mismo nombre genérico, que se llama la Chadox o Vaxzevria. Las plataformas difieren, el vector no replicativo, vector viral no replicativo, en el caso de Sputnik, AstraZeneca y la CanSino, todas son de 2 dosis, salvo la CanSino, que es de 1 dosis, lo cual sigue en estudio, que es de vector viral, y de la cual hay muy poquitas dosis todavía en Argentina, y se está revisando para quiénes podrían ser aplicadas. El porcentaje de vacunas, de vacunados con 1 y 2 dosis, también esos son datos que se refleja en la prensa día a día. Tenemos que con 1 dosis en azul, tenemos el 64% de la población, y en rojo el 44% de la población hasta hace 2 días con las 2 dosis de vacuna, lo cual se van acercando estas dosis, y en el punto máximo de diferencia entre la primera y la segunda, tenemos un periodo más o menos de promedio 2 meses y algo. Es decir, que hubo una demora promedio entre eso que se está acortando a expensas del crecimiento de la curva de las segundas dosis y el enlentecimiento de las primeras. Entonces, las preguntas que nosotros seleccionamos en función de las consultas que hemos tenido es cuáles son las consecuencias de diferir las segundas dosis de vacunas, qué eficacia y seguridad hay en los esquemas heterólogos, y sobre todo lo que está más candente en estas últimas semanas, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, es la necesidad de una tercera dosis o una dosis de refuerzo. Para eso tenemos que poner en cierto contexto a estas interrogantes, y tratamos de compartir con ustedes un lenguaje en común en cuanto a cuáles son las formas de medir la eficacia y la efectividad de las vacunas, teniendo presentes también la dificultad de la comparación entre los diversos estudios, es decir, qué variables miden cada uno de los estudios, en qué momento se realizan esos estudios de cada país, y cuáles eran las cepas circulantes cuando se realizan los estudios de las vacunas. También plantear si hay un ranking de eficacia teórica y real entre las vacunas, y si existe estas vacunas de primera y estas vacunas de segunda, como circula por algunos lugares. En primer lugar, otra vez, ¿cómo se mide la eficacia de las vacunas? Las vacunas las podemos, las variables predictoras de eficacia de las vacunas pueden ser a través de la medición de la respuesta inmunitaria en laboratorio, ¿no? Es decir, cómo responden los sistemas inmunitarios en medidas in vitro y muy poco in vivo. Y la otra forma de medirla es la eficacia y la efectividad clínica en variables clínicas, ya sea de infección hasta la muerte, como vemos aquí. En cuanto a la respuesta inmunitaria frente a las vacunas, en las medidas de laboratorio, tenemos que podemos hacer los anticuerpos totales, como la evolución natural, aquí abajo a la izquierda, después de un primer contacto con el SARS-CoV-2, se elevan los títulos de inmunoglobulina M, inmunoglobulina A,
y los de inmunoglobulina G, que tardan un poquito más, de 7 a 14 días, pero que son los que persisten más en el tiempo. Esto en cuanto a los anticuerpos totales. La otra medida son los anticuerpos neutralizantes. Es decir, aquí en el gráfico del medio tenemos a la izquierda cómo actuarían los anticuerpos no neutralizantes. Es decir, se unen al sitio de unión del receptor EK2, pero no impiden la infección por el virus. En cambio, los anticuerpos neutralizantes se unen al virus impidiendo que el virus se una al sitio de unión, el RBD, el sitio de unión al receptor EK2. Es decir, cuando medimos anticuerpos totales, estamos midiendo tanto anticuerpos neutralizantes como anticuerpos no neutralizantes. Por eso lo que nos interesa más son los valores de anticuerpos neutralizantes. Y el otro aspecto a medir en laboratorio es la inmunidad celular, donde el virus es presentado, es decir, se incorpora una célula presentadora de antígenos, lo que desencadena una expresión de linfocitos helper que va a dos linajes. Los linfocitos helper a través de los CD4 va a los linfocitos helper 0 que se transforman en células plasmáticas, en linfocitos B, y estos linfocitos B producen los anticuerpos y se transforma a través de la transformación en células plasmáticas y los linfocitos B memoria. En el otro linaje, a través de la estimulación de los CD8, se produce la transformación en linfocitos T citotóxicos que también mantienen, es decir, hay un linaje que es los linfocitos T de memoria que prevén una exposición futura y una respuesta inmediata futura. Por el otro lado, tenemos, más allá de las medidas de laboratorio, la forma de medir la eficacia y la efectividad a través de las variables clínicas. Estas variables clínicas van a variar desde la infección por SARS-CoV-2, sea sintomática o asintomática, y a las formas graves, dentro de las formas sintomáticas, las formas graves y no graves. Yendo de derecha a izquierda, son los datos más relevantes que tenemos para medir la eficacia. Es decir, nos interesa mucho más saber cuánto disminuye las formas graves y las sintomáticas graves y las sintomáticas no graves que las infecciones sintomáticas o asintomáticas. Es así que la variable principal que toman en general los estudios es el 1 menos el riesgo relativo, esto es, la incidencia en vacunados sobre la incidencia en controles, expresados como un porcentaje de la unidad. Y ahí es cuando hablamos tiene una eficacia del 90%, del 70%. Es decir, eso tomando, digamos, depende la naturaleza del estudio, si es un estudio observacional o si es un ensayo clínico, mediremos los odds ratio o los riesgos relativos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro tipo de estudios, entre las respuestas inmunitarias y la eficacia y la efectividad para la infección? Es que obviamente los datos de laboratorio son, es decir, la medición de los anticuerpos y sobre todo los anticuerpos neutralizantes es mucho más rápida y más accesible que las variables clínicas. Dentro de estas variables clínicas, más allá de los ensayos clínicos, de los estudios experimentales, sean ensayos clínicos o no, lo que también se intenta medir es la efectividad, es decir, la eficacia en el contexto de una aplicación real, que es lo que estamos viendo en los últimos meses que nos muestran los diversos gobiernos y agencias reguladoras. Aclarar en este punto que desde el inicio de la pandemia, la FDA lo que pedía a las vacunas era una eficacia mínima del 50%, en consonancia con los requerimientos que solicita la Organización Mundial de la Salud a todas las vacunas. Y este 50%, digamos, era una medida bastante leve, digamos, sobre todo orientada a disminuir la transmisibilidad,
incluyendo un intervalo de confianza de al menos el 30%. Teniendo en mente estos datos, la pregunta es, los valores, estos valores más accesibles y más rápidamente accesibles, más baratos, ¿son buenos predictores de la eficacia clínica de una vacuna? Cowrie, en un trabajo muy reciente, lo que hizo fue medir, es decir, comparar el título de anticuerpos neutralizantes con una corte de convalecientes, estableciendo así una medida de evaluando 7 de las vacunas, los niveles de anticuerpos neutralizantes de 7 vacunas con la unidad del plasma de convalecientes. Esto es lo que se denomina correlato de protección en las vacunas. Los correlatos de protección hay de certeza, relativos, hay un montón, pero bueno, Cowrie, resumiendo un poquito este estudio, lo que quiso ver es eso, comparar los datos de 7 vacunas a través de los ensayos clínicos pivotales con cómo se correlacionaba con la protección conferida en el plasma de convalecientes. En el gráfico que tienen a la derecha, ustedes ven, abajo tenemos la neutralización, la actividad de neutralización comparada con la unidad que es el plasma de convaleciente. Esta cruz en celeste que ustedes ven arriba, es decir, la longitud de las líneas implica el intervalo de confianza, es decir, aquel rango de valores donde se encuentra el real valor de eficacia o de neutralización, en este caso en abscisas, y la eficacia protectora en ordenadas, acá a la izquierda. Y lo que vemos es que hay, a través de toda esta línea roja, es cómo se proyecta la eficacia de las vacunas con el nivel de neutralización de los anticuerpos. A la derecha, arriba, tenemos 3 vacunas. La vacuna de Moderna, de RNA mensajero 1273, la Novavax y la de Pfizer, y la Gamaleya, que tienen un alto grado de neutralización comparado con el plasma de convalecientes y un alto grado de protección efectiva. Yendo por debajo del plasma de convaleciente, el nivel de neutralización del plasma de convaleciente, tenemos la vacuna de Covaxin, que es la vacuna india de Bharat, del laboratorio Bharat, y la AstraZeneca, la Janssen y la CoronaVac. Como vemos, es decir, la vacuna de Oxford tiene un gran intervalo de confianza, pero tiene menos del valor de protección del plasma de convalecientes, pero un grado de protección, de eficacia de protección bastante considerable si tomamos el valor extremo. En el punto más bajo está la CoronaVac, que es aquella vacuna china que se ha utilizado en Uruguay y en Chile, que ha tenido un bajo porcentaje de efectividad. Y volvemos otra vez a cuáles son las precauciones necesarias para comparar estas vacunas, ¿no? Lo que mencionábamos al principio, ¿qué desenlace se midió? Siempre la protección es mayor para las formas más graves, es decir, necesita un título menor de anticuerpos para proteger para estas formas más graves, que es en definitiva el objetivo último de las vacunaciones. ¿Cuánto tiempo después de la aplicación de la vacuna? También sabemos que el título de anticuerpos bajan con el tiempo, pero por otro lado, vamos a verlo más adelante, hay también estudios que nos demuestran que esta actividad madura de los anticuerpos madura con el tiempo. Y la otra precaución necesaria es saber qué variantes del virus predominaban en un momento y lugar. Siempre cito el caso de la vacuna de Janssen, que salió con una menor eficacia después de los ensayos clínicos a fines del año pasado, pero que se estudió básicamente un mes y medio después que las vacunas de Pfizer, las vacunas de Gamaleya
y la vacuna de AstraZeneca, y en ámbitos diferentes. Se estudió principalmente en Sudáfrica y en Brasil, cuando la variante predominante era la variante sudafricana, que recién aparecía, a la cual no se habían expuesto los ensayos clínicos de AstraZeneca, Pfizer y los de Gamaleya. Este estudio es un estudio que hicieron varios expertos de FDA y de la Organización Mundial de la Salud, publicado en el Lancet hace menos de una semana, una semana, 10 días, donde lo que pretendían era hacer esto que nos preguntamos, las consideraciones a través, en función si era necesario una dosis de refuerzo o una tercera dosis. Y lo que compararon fue la protección frente a las formas graves contra la eficacia para la infección. En esta primera figura, lo que nos muestran, lo que agruparon fue las vacunas según la eficacia para la infección, en promedio un 50-80%, en el 80-90% y mayor del 90%, como vemos acá. Abajo en las abscisas está el porcentaje de eficacia para cualquier tipo de infección, y en las ordenadas tenemos el porcentaje de eficacia para las formas graves. Como vemos, el porcentaje de eficacia para cualquier tipo de infección varía según va bajando de acuerdo a la vacuna que estudiemos. Pero el porcentaje de eficacia para las formas graves se mantiene casi al 90% o encima del 90% para la mayor parte de las vacunas. Esto lo que hicieron fue una revisión sistemática de la literatura para todas las vacunas. Siguiendo con esta comparación, es decir, lo que ven es cómo cambia según la variante. Y aquí sí hay algunas diferencias, pero fíjense que para algunas variantes, la alfa, la delta, la beta, recordando, la alfa es la británica, la delta es la india, la beta es la sudafricana y la gamma es la Manaos, vemos cómo disminuye según la cepa la eficacia para cualquier tipo de infección, pero todas, quizás excepto la Manaos, se mantienen por encima del 90% de protección para formas graves. En este gráfico lo que comparan es la eficacia según la plataforma de las vacunas. Y como vemos, lo mismo, si bien hay diferencias entre las vacunas de ARN mensajero, de subunidad proteica, de vector adenoviral, y las inactivadas para cualquier tipo de infección, la protección contra las formas graves siempre se mantiene por encima del 80%. En el otro caso, lo que se veía en este último gráfico es la eficacia según el momento de la medición. Es decir, cuando medimos la eficacia contra la infección en cualquier momento, al principio de la inmunización, vemos que es mayor para cualquier tipo de infección cuando hacemos una medición temprana. Teniendo en mente que algunas de los títulos de anticuerpos y de eficacia se pierden a lo largo del tiempo, en las mediciones más tardías, esta protección contra cualquier tipo de infección disminuye, pero sigue manteniendo la protección contra las formas graves. Y ahora sí, vamos a ver, nos metemos de lleno con el doctor Urtasun en las controversias que han surgido en este último tiempo con las vacunas. Estás muteado, Martín. Yo no te puedo desmutear, así que... Guillermo. Sí. Necesitaríamos Discúlpame, justo me llegó un mensajito de idioma y era trascendente. Listo, ahí está. Listo, muchas gracias, ya estoy. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Vamos a entrar entonces un poco con toda esta preparación previa
a cuáles son las polémicas alrededor de los tres temas que planteamos. El primero es, ¿qué pasa con la demora en la aplicación de la segunda dosis? Y para contestar esta pregunta, la pregunta que sigue es, bueno, ¿cuánto protege la primera dosis? Aquí resumimos una serie de estudios en los cuales está el tipo de desenlace que se midió, qué vacuna y qué porcentajes de protección da la primera y da la segunda dosis. Empezando de arriba, fíjense que para un desenlace como infección total, esto es sintomática o asintomática, las vacunas de ARN mensajero, Moderna y Pfizer, llegan a un 81% con la primera dosis. La segunda dosis lo sube todavía un poco más al 91%. En el segundo estudio se estudió un desenlace más importante que es internaciones por COVID, y ya la primera dosis da 88% para la AstraZeneca y 91% para la Pfizer. El estudio de Boisei es de la AstraZeneca, es el grupo principal que experimentó con la AstraZeneca, y para el desenlace infección sintomática, que podría ser grave o no grave, alcanzan 76% con la primera dosis. Los dos estudios que siguen son de Argentina. El primero se publicó inicialmente, el ministerio midió protección contra mortalidad con las tres vacunas que se venían dando hasta ese momento, y encontró para la AstraZeneca 79,5% con la primera dosis, la Sinopharm un poco más baja, 61% la primera dosis, y la Sputnik casi 75% con la primera dosis. En cada caso, fíjense que la segunda dosis aumenta un poco más la protección todavía. Y en el segundo estudio más nuevo de González y colaboradores, solo para la vacuna Sputnik, midieron tres desenlaces de menos grave a más grave, ¿no? Infección, internación y muerte. Y encontraron una protección de 78,6 para la infección y 87 y 84 para la internación y para la muerte. El mensaje importante es la primera dosis da una protección sustancial. Por lo menos, digamos, las 3/4 partes de la protección final ya se consiguen con la primera dosis. A ver, la siguiente. ¿Qué pasó en los diferentes países? Con esta idea de poder vacunar con la primera dosis a la mayor cantidad posible de personas, se difirieron en todos estos países, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Francia, Noruega, los intervalos de la segunda dosis, que en general se llevó a 12 semanas, es decir, 3 meses, en lugar de las 3 o 4 semanas que se habían estudiado en los ensayos originales, lo llevaron a, en promedio, 12 semanas. Esa fue la decisión también que tomó Argentina en su momento, de espaciar 3 meses la dosis entre la primera y la segunda, inicialmente para todas las vacunas, y cuando estuvieron los datos de la menor eficacia de la Sinopharm, se mantuvo el esquema de 3 semanas para la vacuna china Sinopharm y 3 meses para la Sputnik y para la AstraZeneca. Lo que sí también queda claro es que, así como se demora la segunda dosis, esta segunda dosis tiene que llegar porque el tramo final de la protección se consigue recién con la segunda dosis. Adelante, por favor. Una pregunta relacionada sería, si ya tuvo el COVID, ¿actúa el COVID como una primera dosis de la vacuna y alcanza con una sola dosis más? Bueno, lo que está visto es que cuando uno mide la respuesta de anticuerpos, luego de la primera dosis en personas que se recuperaron de la infección de COVID, se obtiene un título que es 5 veces más alto que el título de anticuerpos de la persona que ya completó su esquema de vacunación, pero no tuvo infección previa. De manera que si después de una primera dosis el título es 5 veces más alto que con el esquema completo de otra persona, la lógica diría quizá no haga falta administrar una segunda dosis. Hay muchos estudios que confirman esto mismo en todos lados, pero hasta el momento las agencias no han reflejado una recomendación de utilizar una sola dosis como vacuna. Lo que sí, la recomendación argentina dice que se puede postergar de 3 a 6 meses la vacunación en personas recuperadas de COVID, entendiendo que la protección posterior a la infección natural dura como mínimo esos 3 a 6 meses. Pero no dice nada respecto a usar una sola dosis. O sea que hoy por hoy
el consejo sería, sí puede vacunarse cualquiera que tuvo la infección y no hay riesgo en demorar 3 a 6 meses esa vacunación. Adelante, por favor. Bueno, el segundo tema es el qué pasa cuando se combinan diferentes tipos de vacunas. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué motivo habría para no utilizar la misma vacuna en la segunda dosis? Y hay varios casos. El primero, la persona que frente a la primera dosis tuvo una reacción severa. Por ejemplo, un shock anafiláctico después de una vacuna. Ahí la recomendación es no repetir esa dosis, no repetir esa vacuna y completar un esquema con otra diferente. La segunda es cuando surge un efecto adverso grave para un determinado grupo de riesgo y entonces sale una recomendación ya general, no individual, sino general, que todo ese grupo de riesgo cambie de vacuna. El ejemplo a nivel internacional más claro fue el de la vacuna de AstraZeneca, la vacuna inglesa, que ustedes saben empezó a haber casos de trombosis de seno venoso cerebral, muy poco frecuentes, pero claramente un riesgo aumentado a partir de la vacuna. Y se concentraron en mujeres y en mujeres menores de 50 años. Entonces rápidamente varios países europeos dijeron suspendemos la aplicación de AstraZeneca para este grupo de personas. Y la reemplazamos, porque faltaba dar una segunda dosis, con una vacuna diferente. Este sería el segundo motivo para ensayar una vacuna diferente. Y el tercero, que es el que se planteó en Argentina con la segunda dosis del Sputnik, la falta de insumos. Simplemente que cuando llegue el momento de dar la segunda dosis, no se cuente con la vacuna correspondiente. Tenemos que destacar que la Sputnik 5 es la única vacuna que ya está diseñada como heteróloga de entrada. Es decir, las dos dosis de esta vacuna son dos vacunas diferentes. Las dos hechas sobre una misma base de un adenovirus que porta la información genética del SARS-CoV-2, pero con dos adenovirus diferentes. Pasemos por favor a la siguiente para ver qué eficacia tuvieron estos planes heterólogos. Hasta ahora los mejor estudiados son las combinaciones que derivaron de este efecto adverso de la AstraZeneca. Y básicamente la combinación con la de Pfizer, que sería una vacuna de otro mecanismo de acción, ¿no? La AstraZeneca de un vector viral, la de Pfizer un ARN mensajero. Hay un par de estudios realizados en Gran Bretaña y otro en Alemania que estudiaron las combinaciones. ¿Qué es lo que encontraron? Con una primera dosis de AstraZeneca y una segunda de Pfizer, la respuesta es excelente y similar a la de la doble dosis de AstraZeneca. En el caso del estudio central, este que se llama COMCOV, estudiaron también hacer el orden invertido, darle primero la Pfizer y después la de AstraZeneca, y allí encontraron que los títulos de anticuerpos eran un poco inferiores a los de 2 dosis de Pfizer. Contrastando con esto, el estudio hecho en Alemania, este de Hiller y colaboradores, que le dio una segunda dosis de Pfizer a los que habían recibido una primera de AstraZeneca, encontró que la combinación daba mejor respuesta de anticuerpos que cualquiera de las dos vacunas repetidas. O sea que la combinación de 2 dosis de AstraZeneca o 2 dosis de Pfizer. En todo caso, el mensaje de fondo de todos estos resultados es: pareciera que la respuesta inmune es buena. Todavía faltan los datos clínicos que acompañen estos mismos resultados, pero un poco en función de lo que ya vimos antes, del correlato que hay entre anticuerpos neutralizantes y eficacia clínica, lo que se espera es que no haya sorpresas en este punto. Adelante, por favor. Bueno, ¿en qué casos los países recomiendan usar esquemas heterólogos? Acá trajimos la recomendación de Estados Unidos, la de Gran Bretaña y la de Argentina. Estados Unidos dice, si la vacuna inicial no se conoce o no está disponible, denle una segunda dosis de Pfizer o de Moderna, de una vacuna de ARN mensajero. Y si la primera vacuna es de ARN mensajero, recomiendan que la segunda dosis sea de otro tipo de vacuna con vector adenoviral, que para Estados Unidos únicamente la de Janssen es la que están aplicando. En el Reino Unido el criterio es un poco diferente. Dicen, denle una segunda dosis de una vacuna que tenga la misma plataforma que la primera vacuna. Es decir, si fue de ARN mensajero, que sea otra de ARN mensajero, vector adenoviral o virus inactivado, lo mismo, que la segunda dosis sea de otra vacuna que tenga la misma plataforma. En Argentina los dos casos
que se plantearon son a partir de la falta de llegada de la segunda dosis del Sputnik, y se dijo, se puede ofrecer la de Moderna, que es una de ARN mensajero, y se puede ofrecer la de vector adenoviral de AstraZeneca para aquel que haya recibido primero la vacuna Sputnik. Como se ve, las propuestas en Argentina son similares a las realizadas en otros lugares del mundo, cuando no es posible completar el esquema inicial, que por ahora sigue siendo el estándar, salvo fuerza mayor, digamos, ¿no? Muy bien, nuestra última controversia tiene que ver con la tercera dosis de vacuna. Podemos pasar lo siguiente. Muy bien. La primera pregunta sería, ¿por qué estamos pensando, por qué se está hablando de dar un refuerzo más allá del esquema inicial? En primer lugar, se especula con que los títulos de anticuerpo caen con el tiempo. Esto sería que la duración de la inmunidad esté limitada. En segundo lugar, la menor respuesta inmune que muestran o que mostramos los adultos mayores, los mayores de 60, a la hora de medir anticuerpos frente a la vacuna. En tercer lugar, sería la menor respuesta en otro tipo de pacientes con defectos inmunológicos, como trasplantados, inmunosuprimidos con medicación, etc. También se habla de la tercera dosis con relación a una mejor cobertura frente a la aparición de variantes nuevas y su posible escape inmunológico. Y por último, se habla de pensar en una tercera dosis en aquellas vacunas que tienen baja efectividad, es decir, que cuando le dimos la segunda dosis todavía el nivel de protección no es óptimo. Vamos a tratar de analizar un poquito cada uno de estos argumentos y ver qué evidencias apoyan uno u otro. El primero era la duración de la inmunidad y parte de la base de la desaparición del título de anticuerpos a lo largo del tiempo. Este gráfico que estamos viendo no es de COVID, sino que está tomado de un libro de vacunas que muestra cómo es la respuesta esperable frente a la vacunación. En la primera dosis, en la curva de la izquierda, y una segunda dosis en la curva de la derecha. Como vemos a la izquierda, el nivel de anticuerpos, que es lo que representa el gráfico, trepa en los primeros días después de la primera dosis, alcanza un pico más o menos al mes, y después cae y queda en un nivel relativamente bajo, que cuando llega a la segunda dosis, y aquí vuelve a picar, alcanza rápidamente un nivel más alto que el de la primera aplicación y tiene un descenso también más lento que el de la primera aplicación, pero que sin embargo va a llegar a niveles bajos. Es decir, la clave en la generalidad de las vacunas no es tanto que se mantenga un nivel permanente de anticuerpos elevados, como el hecho de que la memoria inmunológica permite montar rápidamente una respuesta con muchos anticuerpos apenas haya nuevo contacto con el germen. La duda acá sería, ¿cuál es el título de los anticuerpos de meseta al final de la curva de descenso que alcanza como para cubrir? Esto aún no está establecido para el SARS-CoV-2, así que es materia de futura investigación. Sigamos al próximo. Bueno, decíamos que según la edad, la respuesta a la vacuna no es igual. En este gráfico se comparó. En azul están los menores de 60 y en verde los mayores de 80. Después de la primera dosis, que es el gráfico A, allí a la izquierda, la mayor parte de los menores de 60, el grupo azul, ya está por encima de la zona rosada, que es la zona donde no hay protección todavía. Solamente el 4% de los menores de 60 están todavía en esta cola a la izquierda por debajo del nivel de protección, mientras que la mayoría de los mayores de 80, el rectángulo verde, está todavía dentro de la zona de no protección. Ahora, cuando llega la segunda dosis, a la derecha, el esquema B, fíjense que todos los azules han salido y están con buena protección, mientras que hay un porcentaje, alrededor del 10% de los mayores de 80, que todavía están dentro de la zona de ausencia de protección. De allí la disquisición de que podría ser recomendable para la gente de mayor edad la administración de una tercera dosis para ver de lograr que la mayoría, casi todos, tengan niveles protectores de anticuerpos. Vamos por favor a la siguiente. Hay un experimento publicado que es la experiencia de Israel,
que ya hace unas semanas lanzó su tercera dosis de vacunación, eso en la vacuna Pfizer, para todos los mayores de 60 años. Y midió qué pasó después de administrar esa tercera dosis en las infecciones. Se midieron el riesgo de infección a lo largo de 30 días y el riesgo de infección grave a lo largo de 30 días, y se comparó el porcentaje en dos grupos de pacientes, aquellos que no recibieron dosis de refuerzo versus los que sí recibieron su tercera dosis. Fíjense que sin la dosis de refuerzo, el riesgo de infección al mes llegaba a 2.6%, y que baja prácticamente a la décima parte, 0.26, cuando le dan la dosis de refuerzo. Mientras que para la infección grave, ya la infección grave era muy poco común en el grupo sin dosis de refuerzo, es 0.19, 0.2% en un mes, es decir, 1 cada 500, pero que con la dosis de refuerzo ese número disminuye prácticamente a 20 veces menos, a 0.01. La conclusión sería, se demuestra la eficacia clínica de administrar una tercera dosis para disminuir prácticamente el 90% del riesgo de infección residual. Pero ese riesgo residual de infección, sobre todo para infección grave, realmente es minúsculo. Es decir, el riesgo en un mes de una infección en 500 personas es realmente un riesgo muy bajito, y a pesar de que la eficacia se demuestra, hay que pensar si esto tiene o no tiene un beneficio poblacional suficiente como para invertir los recursos en este tipo de campaña generalizada por arriba de los 60. Vamos a ver un poquito más de qué opinan otras experiencias y otros países. En este caso, pasamos de la edad como factor limitante de la buena respuesta a la enfermedad, a las inmunosupresiones. Fíjense que los grupos de colores de izquierda a derecha son pacientes con cáncer, pacientes en hemodiálisis, trasplante de órgano y tratamientos inmunosupresores. La línea de guiones arriba indica cuál es el nivel de anticuerpos que se espera en los controles sanos, y es más o menos del 95% para arriba. Que ahora vemos cómo distribuyen los anticuerpos las diferentes poblaciones, vemos que estas 4 poblaciones están bien por abajo de la respuesta esperable en controles sanos, ¿no? En particular, trasplante de órganos, fíjense que hay muy mala respuesta, porque por supuesto son aquellos que tienen una inmunosupresión medicamentosa más intensa, más severa, ¿no? Para evitar los rechazos. Pasemos a la siguiente y ver qué pasa cuando se administra una tercera dosis en alguno de estos grupos. Esta tabla resume 4 estudios, cada uno es un renglón. Los 2 primeros estudiaron pacientes con trasplantes de órgano sólido, y los 2 últimos los pacientes con hemodiálisis. Y aquí lo interesante es, fíjense que después de la segunda dosis, si vemos la columna central que dice 0 negativo, el porcentaje de los que no habían producido anticuerpos después de la segunda dosis variaba en cada estudio, pero en general era elevado, 60%, 80%, 16% o 62% en el último estudio. Y a la derecha, el recuadro verde es qué porcentaje de estos que con 2 dosis no habían logrado anticuerpos, ahora sí lograron anticuerpos. Y los porcentajes no son maravillosos, pero son interesantes. 44%, 33%, 42% y 50%. Es decir, entre un tercio y la mitad de los inmunosuprimidos que no respondieron a 2 dosis de vacuna van a responder con la tercera dosis. Este sería un caso concreto de ganancia, de beneficio posible en una población muy acotada, porque el número de pacientes que cualifica para esta indicación es relativamente pequeño. A ver, veamos la siguiente. Muy bien, ¿qué pasa frente a las vacunas existentes y la aparición de nuevas variantes? Es interesante que las variantes son sobre todo variantes en la propia proteína S, esta spike famosa o espiga, que es la que forma la coronita de pinchas que tiene el coronavirus y que es la que sirve para unirse al receptor en las células. Entonces, como las modificaciones son en el punto de unión y las vacunas están dirigidas contra esa misma proteína,
es creíble, es plausible que el cambio de la proteína disminuya la eficacia de las vacunas. Se ha ido publicando bastante y este registro, que está en la Universidad McMaster canadiense, resume el cruce entre las vacunas en vertical y las variantes en horizontal para diferentes endpoints. Lo que está en naranja son datos de certeza moderada y lo que está en amarillo son datos de baja certeza, y sobre los cuales hay muchas dudas. En muchos casos también vemos rangos, quiere decir que hay varios datos de diferentes fuentes que dan entre tanto y tanto. La primera serie de resultados se refiere a cualquier infección, es decir, sintomática o asintomática, y los números, como ustedes ven en cuanto a protección, son bastante variables. En general, la variante alfa tiene muy buenos porcentajes de protección. La variante beta es medio variable, por ejemplo, ahí aparece que para la de AstraZeneca hay un número muy bajito de 10% de protección. La variante gamma, la brasileña, 66%, y la variante delta también un rango un poco más bajo que el virus original. Cuando en la mitad inferior del cuadro nos referimos solamente a la infección sintomática, ahí ya los números parecen un poco mejores, aunque AstraZeneca para gamma tiene 48% y Novavax para beta también 43%. Pero lo más importante está en el gráfico que sigue, donde analizamos los dos desenlaces más importantes, muerte y enfermedad severa. Y fíjense qué interesante cómo para muerte y enfermedad severa, los porcentajes de protección de las diferentes vacunas están prácticamente todos por arriba del 90%. Solamente el de Johnson & Johnson para la variable beta está un poco por abajo del 90%. Es decir, el mensaje importante es el siguiente. A pesar de las variaciones, a pesar de que las nuevas variantes puedan afectar muchas personas, la protección que todas las vacunas dan contra las formas graves y contra la muerte está por arriba del 90% en todos los estudios que se publican. Muy bien, adelante, por favor. También podría caber la pregunta si, igual que hacemos con la gripe cada temporada, hay que adaptar la vacuna para las diferentes variantes. En principio pareciera que desde el punto de vista genético, los cambios del SARS-CoV-2 no son tan abruptos, tan contundentes como los cambios en la vacuna, en el virus de la gripe. O sea que como primera aproximación no parece que haya que salir corriendo a adaptar la vacuna. Hasta ahora hemos podido encontrar una sola referencia a una de las vacunas originales, Moderna, que sacó una versión adaptada a la variante beta, a la variante sudafricana. Y la comparó con su vacuna original, con su propia vacuna original. Lo que encontraron fue que los anticuerpos neutralizantes para la variante beta eran un poco más altos, lo cual parece razonable, pero no hay todavía datos de efectividad clínica. Como el trasfondo de la diapositiva que acabamos de ver es que es excelente la protección contra las formas graves y contra la muerte, realmente no es muy fácil mejorar esto haciendo una vacuna más adaptada. Quizás si en el futuro las variantes que surgen pierden sustancialmente eficacia contra formas graves, entonces veamos nuevas vacunas o vacunas con fecha, digamos, ¿no? La vacuna del año 2022 que sea diferente a la actual. Por el momento la idea es, siguen circulando las vacunas originales, siguen siendo efectivas para las formas graves de la enfermedad. Bueno, ya vamos cerrando, adelante. ¿Qué decisión tomaron los diferentes países? La OMS fue muy explícita y muy intensa en decir no den terceras dosis sin vacunar primero a esa enorme porción de personas del mundo que no han recibido ni la primera dosis. Al momento de la comunicación de la OMS, los países de Europa y Norteamérica tenían aplicadas 50 dosis cada 100 personas, más o menos, ¿no? Y los países del África tenían menos de 2 dosis cada 100 personas. Es decir, el mensaje era, una pandemia no se acaba vacunando mucho en un solo lugar, hay que vacunar en todos lados, y ese fue el mensaje sanitario, digamos, de política sanitaria que transmitió la OMS.
Ahora, cada país para adentro, cuando tiene la posibilidad de hacerlo, empieza a ver a quién le daría refuerzos, y hay bastante coincidencia entre las decisiones. Aquí vemos las de Uruguay y las de Chile. Decidieron tratar todos los inmunocomprometidos y las personas que hubieran recibido esta vacuna Coronavac, una vacuna china de virus inactivado, que parece tener un resultado un escalón abajo de lo deseable. Entonces, para todos los que recibieron Coronavac, están dando una tercera dosis, y para los inmunocomprometidos también. El Reino Unido tiene una primera etapa donde vacunó a personal de salud, vacunó a inmunocomprometidos y a mayores de 70 años en un primer escalón, que ahora ya lo extendieron a mayores de 50 años en general. En esto, el Reino Unido es el que más avanzó en cuanto a bajar el límite de edad para terceras dosis. Francia hasta ahora en inmunocomprometidos y pacientes en hemodiálisis. Israel, ya mencionamos, todos los mayores de 60 años, aunque se aprestan a vacunar a los menores de 60 también. Y otros países desarrollados como Canadá y Australia, que por el momento no tenían idea de vacunar en forma general. Esto cambia día a día, por eso están fechadas allí las recomendaciones. Estas eran mediados de agosto, y ahora avancemos, vemos las más nuevas. La FDA la semana pasada sugirió, mejor dicho, un comité de vacunas de la FDA, sugirió aprobarla para mayores de 65 años y para los inmunosuprimidos, pero no para la población adulta en general. Ya dijimos cómo el Reino Unido bajó también la semana pasada a mayores de 50 el límite de edad, y ellos vacunan además a todos los trabajadores de salud y sociales que califican de primera línea, serían los asistenciales directos. En cuanto a la Comunidad Europea, por el momento es administrar refuerzos a todos los inmunosuprimidos y adultos mayores frágiles, sobre todo los de residencias geriátricas. Adelante, por favor. Muy bien, cerrando entonces nuestra presentación, tratamos de resumir en qué están las diferentes controversias. La de la demora de la segunda dosis. Gran parte del beneficio se logra con la primera dosis, y esto justifica la estrategia de diferir la segunda dosis para ganar rápidamente más cobertura poblacional. Pero para una máxima protección hay que recibir las dos dosis. Es decir, que cuanto antes podamos completar los esquemas que ya están iniciados, mejor. Las personas que cursaron la infección, una única dosis podría ser suficiente, aunque esto todavía no se traduce en una recomendación oficial, pero no nos extrañe que aparezca esa recomendación. Los esquemas heterólogos que combinan vacunas muestran buena respuesta de anticuerpos neutralizantes. Todavía faltan más pruebas en cuanto a la efectividad clínica. Pero de nuevo, si hay un buen motivo para no repetir la misma dosis inicial, la misma vacuna inicial, administrar un esquema heterólogo es una muy buena apuesta por todo lo que se conoce hasta el momento. El uso, por supuesto, queda reducido a situaciones en las que no es posible o está contraindicado completar con la misma vacuna. Adelante. En cuanto a las variantes del virus, los anticuerpos vacunales mantienen eficacia total contra la alfa, pero los títulos son un poco menores para beta, gamma y delta. La efectividad clínica, cuando se mide en total de infecciones, es un poco menor frente a la variable delta, pero cuando medimos los cuadros graves, encontramos que todas las vacunas previenen más del 90% de las formas graves y de la muerte de las diferentes variantes de COVID. Por último, la discusión sobre tercera dosis pareciera que está bastante zanjada para los inmunocomprometidos, darle una oportunidad más de alcanzar un nivel de defensa aceptable, y está todavía más en discusión el beneficio neto en adultos mayores que no tengan otros factores de riesgo. Probablemente el extremo de edad de 80 para arriba sea una muy buena indicación ya actual, y después el hecho de ir bajando en edad dependerá de en qué medida se quiere aumentar ese riesgo que, como vimos en el ejemplo de Israel, ya es muy bajo de por sí, ¿no? O sea, existe, es muy chiquito, se puede mejorar, pero hay que ver si es el uso más costo efectivo de la dosis de vacuna que uno tiene disponibles. Y por último,
en relación a la tercera dosis, que lo verdaderamente crítico es vacunar con 2 dosis a la mayor parte posible de la población objetivo. Un número que no citamos aquí, pero muy contundente, muestra que de las muertes en Estados Unidos ocurridas ya con la vacuna desplegada en el primer semestre de este año, de 2021, se considera que entre el 1 y el 2% son muertes de personas que estaban vacunadas previamente, mientras que el 98-99% son muertes de personas sin vacunar. Con lo cual, dice la gente de los CDC, la muerte por COVID prácticamente es hoy por hoy una enfermedad prevenible, ¿no? Si uno cuenta con ese grado de eficacia vacunal. No es una verdad absoluta, pero es una verdad, digamos, muy contundente. Con lo cual, también en Argentina, el mejor uso posible para las dosis que haya es cubrir más personas hasta cubrir, si fuera posible, toda la población objetivo. Muy bien, aquí terminamos y quedamos dispuestos para comentarios y preguntas. Muchas gracias por la atención. Martín, yo te hago una pregunta, ya que mencionaste varias veces a Israel, que había tenido tan buena respuesta al inicio y después tengo entendido de que se le empezó a complicar últimamente la situación. ¿Vos tenés alguna información al respecto o alguna explicación de qué es lo que pudo haber pasado ahí? Aparentemente, cuando llegó la variante Delta, empezaron a picar mucho los casos. Algo parecido ocurrió también en el Reino Unido. Ahora, cuando uno mira las curvas de casos y las curvas de muerte y las compara en las diferentes ondas de la epidemia en un mismo país, se ve como, tanto en el caso de Israel como en el de Reino Unido, los casos pican y alcanzan una cima parecida a las anteriores, pero las muertes prácticamente se levantan un poquito, pero muy poquito. Dicho de otra manera, hay muchos casos, pero hay muy poquitas muertes. Y eso tiene que ser el efecto de la vacunación. Entonces, la alarma de Israel fue, habían vacunado un porcentaje muy alto de la población y sin embargo tuvieron una ola delta importante. Pero fue una ola delta importante en casos y no en muertes. Con lo cual el beneficio de la vacuna queda demostrado ahí. Muy bien. Fernando. Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. No, quisiera saber por qué nosotros acá, por lo menos en la Argentina, se está haciendo mucho la combinación de la Sputnik 5 con la Moderna y no hay ningún estudio y por lo que explicaba recién, hacer una vacuna que necesita de sus dos partes, ¿qué referencia hay de resultados? Si hay algún estudio que ya arroje algún resultado de la generación de anticuerpos en este tipo de pacientes, sabiendo que la Sputnik es de las que menos genera anticuerpos con la primera dosis. Bueno, no, la primera dosis de Sputnik genera buen nivel de anticuerpos. Puede no ser similar a la de ARN mensajero, que son las campeonas, la de Pfizer y la Moderna, pero genera más anticuerpos incluso en los datos que se mostraron que la infección natural. Es verdad, no hay estudios que hayan mostrado los anticuerpos de la combinación primero Sputnik y después Moderna. Lo que hay son recomendaciones o estudios que muestran la misma secuencia con otras vacunas de la misma plataforma. Es decir, la Sputnik es de vector vivo adenoviral, similar a la AstraZeneca, y la Moderna, similar a la Pfizer. Es decir, que por la experiencia que hay con esquemas de las mismas plataformas, lo que se espera es un muy buen pico de antibióticos, de anticuerpos, perdón. Pero hasta ahora no hemos leído, no hemos encontrado publicados esos niveles de anticuerpos. De todas maneras, como ya está dada la primera dosis del Sputnik, dar una segunda dosis de una vacuna con ARN mensajero parece la mejor apuesta, es decir, es darle lo mejor de lo que hay dando vueltas. Perfecto, muchas gracias.
Ricardo. Guillermo, si se pudiera abrir el micrófono a Cañas. No, gracias. Ricardo, ¿escuchás? Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, primero, felicitaciones a los dos Martínez. Muy buena la exposición, como siempre, enriquecedora, uno aprende mucho. Una pregunta, porque no se ha mencionado, o por lo menos yo no escuché, la vacunación en los menores, en los niños hasta 12 años de edad. ¿Cuál es la exposición que tienen ustedes con respecto a eso? Es un tema para el próximo encuentro, en todo caso, para que tengamos mayor lectura. No, hasta ahora lo que hay es Pfizer, que está proponiendo ante la FDA, está presentando los datos para la vacunación en menores de 12 años. Es bastante discutido. Y la vacuna Sinopharm, que acaban de publicar la semana pasada, un trabajo donde, digamos, la están aplicando en China, y acaban de publicar los datos del ensayo fase 1, fase 2, en menores con buenos resultados. El asunto con la vacunación en niños hay dos aspectos. Uno es que es claro que van a tener digamos, que no se espera que haya mala protección, digamos, la protección es más o menos la misma. La preocupación quizás es por los efectos adversos, por lo cual Pfizer también propone y varias de las farmacéuticas proponen una dosis reducida de la vacuna, ¿no? De la mitad y hasta un tercio. Por lo cual, en algún momento se supone que va a venir la vacunación. Probablemente primero para los chicos que tengan, los menores de 12 años que tengan factores de riesgo. El asunto quizás es la misma discusión que hay con la dosis de refuerzo o la tercera dosis. Es decir, en un momento donde hay un 60 y pico por ciento de primera dosis y un 45% de segunda dosis, por ejemplo Argentina, ¿vale la pena aplicar una tercera dosis? ¿Vale la pena inmunizar a un grupo poblacional que, por otro lado, tiene una baja prevalencia, una baja incidencia de formas graves de la enfermedad? Quizás apuntar, sí, a subgrupos específicos. Pero es una discusión, yo no tengo una posición tomada porque hay poca información al respecto. Pero está en el mismo rango de discusión. Es decir, la población pediátrica, si bien hay casos con formas graves, la frecuencia es mucho menor que la población adulta. Entonces, desde una perspectiva epidemiológica y poblacional, la idea quizás es apuntar a abarcar con el esquema completo a la mayor cantidad de población posible. Por ahora, y esto es lo que se sabe. La posibilidad de aplicar la dosis en menores es clara, es real y se espera la misma respuesta. El asunto está centrado básicamente en la seguridad, por eso la posibilidad de disminuir la dosis. Martín, si viene una madre y me pregunta, tengo un hijo de 11 años, ¿qué hago? ¿Lo vacuno o no lo vacuno? ¿Qué le digo? No, es decir, lo que pasa es que estamos en una pandemia, estamos a un nivel de, digamos, a decisiones poblacionales, que por ahora, es decir, las recomendaciones internacionales no lo recomiendan. Y hay poca, digamos, sí tiene algún factor de riesgo, sí, probablemente dentro de muy poco se pueda vacunar. A ver, insisto, y un poco a lo que apuntaba la presentación, y lo que mencionaba Martín en algún lado, en las últimas partes, la ganancia de vacunar, la ganancia poblacional, digamos, y lo que tenemos que tener, el marco en el cual nos desenvolvemos, la ganancia poblacional de vacunar
a personas que tienen buena cobertura o que tienen baja probabilidad de tener una enfermedad grave es mínima frente a la ganancia de todos, incluso de ese chico de 11 años, de que se vacune el vecino que no se vacunó con el esquema completo. Digamos, el riesgo que tenemos poblacional es a partir de los no vacunados, que son los que mantienen el virus presente, mantienen la contagiosidad y son sobre el cual el virus puede mutar y aparecer nuevas cepas. Básicamente, digamos, ese es el esquema que uno tiene en la cabeza. Gracias, muy amable. Martín, ¿querés agregar algo? Es una opinión No. personal. Solamente el hecho de que hasta que los estudios de la vacuna no se hagan en chicos, solamente las que presenten datos de chicos son candidatas a ser aplicadas. No se va a extender solamente porque hay estudios en adultos. Van a ver que aparecerán a todos chicos, como los que ya tiene Pfizer, etc. Fernando. Sí, hola, quiero felicitar a los dos, Martín, por la excelente charla que nos han dado. Una de las preguntas que yo tenía ya me quedó, ya me la contestaron, que era ¿cómo se llama? Que la mejor combinación para 1 o 2 dosis de Sputnik sería una de ARN mensajero. Ahora, la pregunta mía no es un problema de tipo médico, es un problema de tipo de protocolos sanitarios de Sudamérica e incluso de países europeos, que si bien aceptan la entrada de aquellas personas que tengan las 2 vacunas, resulta que le dan un tope de 6 meses. O sea, si la persona en cuestión ya pasó los 6 meses de las 2 dosis, le exigen una tercera dosis. Esa es la pregunta. Y la verdad que no tiene fundamento actual eso. De hecho, va en contra de la recomendación de la OMS. Es bastante caprichoso, digamos. No es que no tenga sentido, que sea una ilusión pensar que la protección se atenúe con el tiempo, pero no hay ninguna demostración y si no hay una recomendación internacional de dar 3 dosis, no puede ser una exigencia para cruzar frontera, me parece. Yo pensaba lo mismo, gracias por su opinión. Alejandra. Hola, bueno, soy bastante nueva acá en la mesa, soy Alejandra Cusa, de la 4ª circunscripción. Aparte soy reumatóloga, así que tengo creo que más del 85% de mis pacientes inmunosuprimidos. Y la pregunta va básicamente a este grupo de pacientes porque desde pacientes con tratamiento inmunosupresor sintético hasta tratamiento biológico y todo tipo de moléculas que afectan algunas más a la inmunidad celular y otras más a la inmunidad humoral. Estamos en toda esta controversia de las vacunas y de la eficacia que tenemos en este tipo de pacientes. Básicamente quería saber si había alguna recomendación de dosar anticuerpos en los inmunosuprimidos, si hay algún trabajo ongoing en alguna parte del mundo, o si podría empezar a hacer para tener este dato en el futuro. Igual ya hay muchos pacientes inmunosuprimidos que saben que tienen menos eficacia con las vacunas y de hecho lo están haciendo. ¿Serviría por lo menos para tener este dato en el futuro para una tercera dosis o alguna otra información, cómo manejarnos? Bueno, lo que mostramos recién era que para los que no desarrollan anticuerpos después de un esquema completo, entre 1/3 y la mitad, según la causa de inmunosupresión, podían lograrlos con una tercera dosis, ¿no? Quiere decir que hay una parte de esos pacientes inmunosuprimidos que realmente no van a responder a la repetición de dosis. De manera que la discusión sería, desde el punto de vista así, caso por caso, si vacunar con tercera dosis en sucio, por decir así, a todos los pacientes inmunosuprimidos, sin chequearle los anticuerpos primero, o chequearle los anticuerpos. Ahí ya estoy hablando a título personal. Me parece que cuando las poblaciones son pequeñas, las poblaciones totales de pacientes son pequeñas,
hay margen para vacunar en sucio una tercera dosis. En sucio me refiero sin chequear si hubo o no respuesta a las primeras. Porque incluso los que tengan respuesta seguro van a tener respuesta más baja que la respuesta estándar. De manera que no le va a venir mal la tercera dosis. Y el proceso de medir anticuerpos y ver si está protegido o no, tiene una limitación grande, que es que el anticuerpo que se mide en un laboratorio comercial es el título total de IgG, por ejemplo. Pero la medición de anticuerpos neutralizantes es posible, pero mucho más difícil, porque es neutralizar la entrada del virus en un modelo artificial de laboratorio, y eso ya es un estudio que no es simplemente medir la inmunoglobulina. De manera que me parece que me inclino más para avanzar en una tercera dosis en sucio, sin chequear anticuerpos, que en guiarse mucho por un título de anticuerpos IgG totales que no tienen un buen correlato con el grado de protección. Gracias. Juan Brogliati. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Brogliati de San Nicolás. Bueno, le agradezco a la doctora la exposición y a FEMEVA la posibilidad de participar. La pregunta era el intervalo entre vacunas y principalmente lo que se hacía antes de esperar, por ejemplo, pacientes que habían recibido plasma, los 3 meses, los pacientes que habían tenido COVID, al principio esperar más de un mes, después se bajó. Ahora salió un comunicado de la Sociedad Argentina de Infectología que el Ministerio de Salud permitía la coadministración junto con otras vacunas y hasta días alternos. Es mi pregunta. Tenemos muchos pacientes que diferimos la vacuna antigripal o antineumocóxica esperando la segunda de COVID porque no sabíamos cuándo le iba a tocar, y les decíamos que no se podían poner, si se ponían la antineumocóxica o la antigripal iban a perder el turno del COVID. ¿Es así ahora? ¿Puede un paciente colocarse la vacuna anticovid y a los 2 días o 15 días ponerse una doble adultos o ponerse una antineumocóxica? Sí, a ver, el problema cuando se sugirió al comienzo no coadministrar las vacunas era básicamente que no estaba evaluado. Es decir, no estaba evaluado si había interferencia entre la respuesta de una y otra vacuna. Y sobre todo, la coadministración de vacunas se evitaba para evaluar sobre todo en el comienzo de la campaña de vacunación, para poder diferenciar los efectos adversos de las vacunas. Es decir, a qué imputar un efecto adverso si se administran vacunas. Ahora hay cierta relajación, digamos, la semana pasada estaba en una reunión de OPS con la gente que está procesando los efectos adversos de vacunas, y decía que desde el año pasado hasta ahora, es decir, hay más notificaciones de efectos adversos que en todas de las vacunas que en toda la historia. Entonces, básicamente era ese principio de precaución, primero porque se desconocía, salvo que había un estudio que con la Oxford había evaluado la vacunación con antigripal dentro de los 7 días y que no había habido ningún efecto adverso. Ahora, en función de algunos resultados, salió un memorándum del Ministerio de Salud permitiendo la coadministración, que no tiene, por otro lado, viene realizándose con otras vacunas, por lo cual no habría riesgo. Desconozco el estudio que fundamenta esa decisión, pero a priori, no, digamos, la decisión de separar las vacunas fue un principio de precaución por falta de datos y por la visibilización independiente de los efectos adversos de cada una de ellas. Pero, gracias, no solo la coadministración, sino también el intervalo que no haya pasado más de un mes. ¿Podemos decir que se vacunen con otra vacuna, aunque hayan recibido la del COVID? O sea, el caso puntual, viene el paciente que se puso hoy la de COVID y dentro de 15 días se quiere poner la doble adultos o se quiere poner la antigripal. No hay problema. No hay problema. Bueno, gracias. Luis. Bueno,
Primero, bueno, felicitar ahí a los expositores, muy claras, sobre todo el tema de las conclusiones, muy claro. Escuchando la exposición ahí del doctor Urtasun, en el caso de la controversia que se genera con el efecto adverso ante la administración o el efecto no deseado de una vacuna, como ha pasado con la de AstraZeneca en el caso de las trombosis, que a nivel internacional, por lo que la bibliografía nos mostraba en estos momentos, está aceptado que una segunda dosis de Pfizer da una respuesta que catalogan de excelente. Yo quería preguntarle a los colegas si a nivel de nuestro país eso está funcionando, si rige la misma posibilidad. Y se lo pregunto porque en nuestra localidad tenemos un caso puntual de un médico, un colega de más de 65 años, que luego de la vacuna de AstraZeneca, al poco tiempo, hizo como complicación una trombosis no cerebral, pero hizo una trombosis pulmonar severa. Requirió internación, requirió terapia, el colega todavía está anticoagulado. Y al momento nosotros, inclusive su hematólogo le aconseja una segunda dosis de Pfizer o de Moderna, pero al hacer la consulta local, inclusive a nivel de zona sanitaria, nos dice que eso no es posible en este momento, que nuestro ministerio no lo está habilitando y que debe colocarse otra dosis de AstraZeneca, con lo cual él no quiere, por supuesto. Entonces quería ver si esa sugerencia internacional se ha expandido a nuestro país o cómo es la situación actual ante esos casos específicos. En realidad, más allá de los esquemas que tiene previsto el ministerio, hay un motivo individual para no repetir la misma dosis, que es un efecto adverso grave de la primera aplicación. Bueno, se podría plantear ahí la duda si la relación con la trombosis venosa o el tromboembolismo pulmonar digamos, es un efecto confirmado o no de la vacuna, porque, digamos, si bien hay una posibilidad de tromboembolismo posterior a la vacuna, el que parece ser específico de la vacuna de AstraZeneca es el cerebral, más que la trombosis venosa profunda en las piernas o el tromboembolismo pulmonar. Pero de todas maneras, para el caso individual, es como si hubiera tenido alergia, digamos, como si hubiera tenido un shock anafiláctico. Por supuesto que hay que darle otra cosa. Más allá del esquema inicial, ¿no? Porque eso rige para cualquier vacuna de cualquier tipo. Si a uno le fue mal con una vacuna, con una reacción grave, la segunda dosis tiene que ser de una diferente. Yo entiendo que eso no esté previsto en las generales de la ley, pero tiene que ser una flexibilidad que maneje el centro de vacunas, me parece. Sí, yo coincido totalmente, y de hecho, digamos, tanto la Moderna como la Pfizer también tienen la probabilidad de este tipo de tromboembolismo, y un poquito menor que la AstraZeneca, pero existe, digamos. Y si bien no está protocolizado, también la que tiene a mano acá en Argentina es la Sinopharm, que es una plataforma de virus inactivados que casi no tiene ese efecto adverso, digamos. Y coincido con Martín que es una cuestión individual que tiene que tener una resolución, digamos. Ahí hay que presionar un poco con certificación y con una gestión un poquito más adecuada sobre los responsables del vacunatorio. Algo estaría fallando, entonces. Muy bien. Probablemente. Nacho. Hola, bueno, muchas gracias. Siempre es re lindo escucharlos y me generan un montón de inquietudes, pero me voy a remitir a la que más me interesa para no aburrirlos. Todos nosotros debemos estar vacunados con la Sputnik, se viene la Delta, y seguramente no hay experiencia de la Sputnik con la Delta, por eso no apareció en el cuadro, pero igual no quería dejar de preguntarlo para saber si hay algún preprint o algo que hable de eso. No, hasta ahora no. En realidad, mucha de la evidencia más linda del Sputnik está saliendo de Argentina, gracias a Dios, digamos, ¿no? Porque el ministerio y algunos otros grupos están produciendo información. Pero claro, que todavía la Delta es muy poco frecuente, y en los otros países donde la Delta hizo temporada,
no había Sputnik. Entonces estamos realmente con falta de ese cruce. Las generales de la ley dicen que otras plataformas similares al Sputnik, como AstraZeneca, mantienen muy buena cobertura para formas graves de la Delta. Así que en primera aproximación la lógica sería que funcione. Pero ya digo, los números van a aparecer cuando la Delta finalmente se extienda más en nuestro país. Muchas gracias. Quería a ver si me podía redundar sobre la última pregunta, que fue interesante, y dado que todavía no tenemos gran desarrollo de la Delta en nuestro país, si los datos de estos datos de no tener tanta relevancia con la Delta se deben a la vacuna Sputnik o al alto grado de que tenemos en el país de una conducta vacunatoria, porque en realidad somos un país que tenemos una tendencia a vacunarnos, o alguna otra que ustedes me puedan ahondar, porque la verdad que sorprende que por lo menos por ahora la Delta no haya desarrollado, y si ustedes me podrían aclarar ese tema, y es redundar sobre la última pregunta, que fue muy interesante. Realmente, ahí la curva de casos que mostraba Martín al principio, cómo estamos en un nivel, en un mínimo que hace 1 año y medio que no teníamos, yo creo que contribuye. Pero en los ejemplos del Reino Unido, de Israel, estaban donde estamos nosotros ahora, y vacunaron como vacunamos nosotros ahora, y sin embargo igual tuvieron su pico con la Delta. De manera que me parece que no es excesivamente pesimista pensar que también acá la Delta va a ser un pico de casos en un futuro. Lo bueno sería que reprodujéramos los resultados de esos países donde las formas graves y las muertes treparon muy poquito en esa nueva oleada, ¿no? Pero me parece que sería demasiado optimista pensar que la Delta en este punto no se va a extender, porque ya digo, se extendió en otros países que tenían cobertura de vacunación parecidos a los nuestros actuales. Además hay que considerar que, por ejemplo, en Estados Unidos, entre la aparición del primer caso de Delta, digamos, en un lapso de 2 meses de estar en el 2% de casos con Delta, pasaron a estar en 90 casos por Delta. Digamos, hay un lapso de tiempo donde la variante va haciendo su caldo de cultivo. Yo no me relajaría para nada, digamos, pero es una posición personal, porque son cosas que no se saben en concreto. Pero para mí la variante va a venir. Digamos, no sé Gracias. Bueno. Muy bien. Amílcar. Estamos hablando de la vacuna, una muy rica exposición por parte de los dos Martín, agradecido de estar en este momento acá. Y estamos hablando de la vacuna, pero tengo entendido que tanto en Israel como en Inglaterra y por ahí en algún sector de Estados Unidos que fue más atacado por la Delta, en realidad, con esa cantidad de casos que acaban de mencionar, no hay que olvidarse de que tenemos que tener la cultura de la prevención, porque harto de decir que la vacunación no es solo la vacunación, que es terriblemente importante, yo lo vivo en el distrito donde vivo, pero nunca hay que dejar de recalcar la prevención, el uso del tapaboca, barbijo, y la distancia, y los grandes conglomerados de gente en lugares abiertos sin conservar ciertas medidas de prevención, y en los lugares cerrados con los números que más o menos se dicen continuamente. Creo que eso es, o el aforo que hay que tener con gente vacunada, creo que esas son las cuestiones prevencionales más económicas, más baratas y mucho más fáciles, y creo que por eso mismo la Delta está contenido. Primero por la vacunación, y segundo, no olvidemos las medidas de prevención, fundamental. Gracias. Gracias.